Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Me alegra mucho poder saludarlos hoy miércoles en la noche. Muy contento de poder volver a estar con ustedes después de la semana que ha pasado, el culto de Santa Cena y la manera como compartimos la asistencia a la iglesia, la comunión y la alegría de poder exaltar a nuestro Dios. Como siempre, les invito para que esta noche usted esté muy atento a lo que vamos a estudiar, a lo que vamos a ver, y que usted permita que el Espíritu Santo hable a su vida. Gracias a todos por sus oraciones, gracias a todos por su compañía, gracias por reproducir este link, por enviarlo a sus familiares y a sus amigos, a sus vecinos. Estamos en esa tarea de hacer que la palabra de Dios llegue a muchas personas, no importa que su familiar esté en China o en Rusia o en el Japón, donde esté, o aquí en Colombia, en cualquier lugar, a través de las redes, él también puede escuchar la palabra del Señor. Y es nuestra obligación misionera estar compartiendo la palabra con los más cercanos y lejanos, con todos, con todos. Así que gracias por hacerlo. Y bueno, vamos a orar esta noche para que tengamos unos momentos de reflexión de la palabra de Dios. Si quiere orar conmigo, diga: Señor, gracias por esta noche, por este tiempo, por la Iglesia Misionera al Sol, por los líderes, por el pastor y ahora por la palabra que vamos a escuchar. Rogamos que nos animes, nos exhortes, nos ayudes y construyas en nuestro corazón un altar para adorarte. Usa al pastor como un canal para que tu palabra venga a nuestra vida. Lo pedimos, Padre, por los méritos de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bien, voy a pedir que miren sus Biblias en la epístola a los Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, versículo 16 hasta el versículo 22. Hoy vamos a hablar acerca de el servicio a Dios, sirviendo a Dios. Romanos capítulo 6, versículo 16 hasta el versículo 22. Leamos ahora. Dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Oigan esto: tenéis como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Como dije, vamos a hablar acerca del servicio a Dios. Creo que en alguna ocasión ya pasada hablamos acerca y dijimos que servir es estar sujeto a otro por cualquier motivo, aunque sea voluntariamente haciendo lo que la otra persona quiere o dispone. También que todos sabemos que en otro tiempo, nosotros, antes de conocer a Cristo, éramos esclavos o servidores del pecado, y siendo servidores del pecado, éramos servidores o esclavos de Satanás. San Pablo dice en este pasaje que éramos esclavos del pecado y por lo tanto nosotros éramos reos de muerte. Dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte? Entonces éramos reos de muerte, o sea de obediencia para justicia, pero éramos reos de muerte. Tanto es que la Escritura dice que estábamos muertos, realmente muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, y que lo único que acarreaba nuestro comportamiento, nuestra actitud, era definitivamente morir
Y la muerte no solamente física, sino muerte eterna. Pero sucedió que cuando aceptamos la palabra de Dios, cuando aceptamos el Evangelio, cuando aceptamos a Cristo, fuimos libertados del pecado y ahora ya libres del pecado, dejamos de servir al pecado y a la carne y nos hemos hecho siervos de la justicia. Ahí mismo está en el versículo 17 y 18. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, escuche, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y yo alguna vez les compartía, si usted recuerda, por qué debemos servir entonces a Dios. Y en ese por qué debemos servir a Dios decíamos que porque Él lo ordena, Dios lo ordena, porque Él lo prescribe. Segundo, porque ese debe ser nuestro deber principal, servir a aquel que es nuestro Señor, del cual nosotros somos siervos, si lo quiere ver así, o esclavos, que también es la otra forma de decirlo. Y tercero, porque solo Él, Dios, merece la honra, la gloria, la adoración y la alabanza. Pero esta noche vamos a referirnos ya no por qué debemos servirle, sino cómo debemos servirle. Y es importante que tomemos el versículo 19 del capítulo que hemos leído. Miren que San Pablo dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, es decir, para el pecado, presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir ¿a quién? Para servir a la justicia. Nosotros sabemos, ustedes y yo sabemos, que nuestro cuerpo, antes de conocer a Dios, antes de haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador, nuestro cuerpo hacía cosas que no agradaban a Dios. Porque eso es lo que éramos. Nuestro cuerpo de alguna manera era un recipiente, sí era más bien un recipiente o que Satanás utilizaba para maldad, para pecado. De ahí que la Biblia diga, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y ese pecado que viene desde Adán y Eva como herencia a nosotros. Eso era nuestro cuerpo. Por eso la Biblia habla acerca de los deseos de la carne, de las pasiones de la carne. Y es que este cuerpo, nuestra humana debilidad, siempre termina siendo arrastrada por el mal. Y si tenemos lucha ahora, cuando estamos en Cristo, cuando hemos conocido a Dios, pues antes no, éramos llevados de un lado para otro dependiendo de nuestras pasiones, dependía de nuestras concupiscencias, dependía de nuestros apetitos y del desenfreno que estaba en nosotros. Igualmente, nuestros pensamientos estaban acorde a la forma como nosotros vivíamos. Entonces, recuerden ustedes bien que desde el Antiguo Testamento la Biblia dice que cuando Dios destruye el mundo, dice, hablando desde el tiempo de Noé, dice que Dios destruyó la humanidad porque sus pensamientos eran de continuo solamente el mal. Aquella generación que sus pensamientos hacia Dios eran negativos y que sus pensamientos eran solamente el mal y que no reconocían a Dios, fue destruida. Por eso, Dios toma la decisión y dice, me arrepiento de haber hecho al hombre. Y el texto literal dice, porque los pensamientos de ellos de continuamente son solo el mal. Por eso San Pablo, cuando escribe a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2, en el versículo 3, él dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso era lo que éramos nosotros antes de conocer a Cristo. Nuestros impulsos eran carnales y nuestros pensamientos eran de acuerdo a nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces,
nosotros eso éramos antes de conocer a Cristo. Pero cuando hemos llegado a Cristo y hemos aceptado el sacrificio de Él, lo que Pablo dice, que ahora nosotros hemos sido sometidos a Dios y nosotros estamos buscando la santidad y debemos presentar nuestros miembros para servir a la justicia, la gran pregunta es, ¿cómo debemos nosotros servirle? Voy a nombrar varias cosas. Seguramente usted encontrará en el estudio bíblico más y yo también podría encontrar más, pero el tiempo no nos da. Yo voy a darles un esbozo de cómo nosotros debemos servirle. Y empecemos diciendo que nosotros debemos servir a Dios de corazón. Ya desde el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, déjenme leer a mí ese versículo, versículo 13, Deuteronomio 6, 13, dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Es decir, que está marcado en la Escritura, en la palabra de Dios, que solamente debemos servir al Señor. Pero el mismo libro de Deuteronomio, y ese lo tiene Angie, en el capítulo 11, en el versículo 13 y 14, nos dice a nosotros de qué manera nosotros debemos servir al Señor. Escuchen esto. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Pero observen bien, está hablando de servir a Dios de todo tu corazón. ¿Qué significa eso de servir a Dios con todo nuestro corazón? Yo creo que es usar nuestros gustos, nuestros intereses naturales, nuestros deseos para servirle a Él. Observen, y yo creo que ustedes tienen esa experiencia, cuando uno hace algo de corazón, lo disfruta. Cuando usted hace algo de corazón, realmente lo disfruta. A mí me encanta encontrarme con personas, por ejemplo, que les gusta, que tienen un alto concepto del ser humano y valoran ayudarlo, socorrer al necesitado, ayudar a los niños. Y yo veo personas que hacen sacrificios, realmente personas incluso adineradas o personas, algunos con dificultades físicas, y van con nosotros a trabajar en el área humanitaria, a ayudar a los niños, a enseñar a las personas, a llevarles medicamentos. Y uno observa que por la noche ya están muy cansados, casi los rinde el sueño, pero tienen una satisfacción personal que en su rostro les brilla. Y ellos están felices todo el tiempo, porque cuando se hace algo de corazón, eso se disfruta, eso apasiona. Gente apasionada por esto. Cuando uno sirve a Dios de todo corazón, le apasiona. No le importa el tiempo, ni la hora, ni el espacio, ni el lugar. Realmente a los que amamos enseñar la Biblia o predicar, esto se convierte en una pasión para nosotros, en una necesidad casi fisiológica. Los que aprendemos a orar, a estar en la presencia de Dios, tener comunión con Dios es lo más extraordinario que puede haber. Es como un deportista que se habitúa a hacer ejercicio y porque de repente se enfermó o algo, no puede hacer ejercicio una semana o 10 días, él está desesperado, su cuerpo se lo reclama. Cuando uno sirve apasionadamente a Dios, le está sirviendo de corazón. ¿Saben por qué? Porque hay una entrega total. Y eso es lo que el texto dice. Si ustedes van a servir a Dios, sírvanlo de corazón, sírvanlo con toda la entrega posible que pudiera tener un ser humano. Además, cuando Pablo escribe a los Efesios capítulo 6, en el versículo 5, él nos hace una alusión precisamente de qué manera o de cómo, porque hace una comparación hablando a los siervos en aquel tiempo de cómo debe servirse al Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. ¿Sí oye? Es decir, lo que nos permite deducir que cuando sirvamos a Cristo
debemos hacerlo con temor, con temblor y con un corazón sencillo y amoroso. Ese es mi llamado esta noche para usted que participa con nosotros en una labor espiritual, bien sea en el servicio, en la puerta, o bien sea atendiendo a los nuevos, o sencillamente visitando a los creyentes, o llamándolos, o enseñando la palabra, o yendo al campo misionero, o en la entrega humanitaria. Eso que usted hace, tenga claro, hágalo con todo el corazón. El hacerlo con todo el corazón le permite sentir pasión, le permite sentir dolor por el necesitado, le permite sentir dolor por el perdido, le permite sentir dolor por el borracho, por el drogadicto, por el vagabundo, por el hombre de la calle, por el pobre, por el rico que lo único que es, siempre hemos dicho que el rico es tan pobre que lo único que tiene es plata. Porque hay mucha gente con dinero y nosotros sentimos pasión y dolor por esas personas que creen tenerlo todo, pero lo que tienen es un vacío profundo. Entonces esta noche, que nazca de usted que asiste a la iglesia, o usted puede que no asista a la nuestra, puede asistir a otra, la que sea, que cuando usted vaya a prestar un servicio, sea de corazón. La Biblia dice que cuando usted le sirva a su jefe, a su patrón, a su empresa, sírvale como si le estuviera sirviendo a Dios. Segundo asunto, ¿cómo debemos servirle? Con humildad, con humildad. Hay un pasaje que está aquí, que seguramente Angie lo va a leer ahora, que está en Hechos 20:19. Como San Pablo dice que él ha servido al Señor con humildad. Vamos a leerlo, Angie. Hechos capítulo 20, versículo 19, para yo referirme un poco a lo que ese texto quiere decir. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Oiga esto. Pablo está diciendo que él ha servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. ¿Y quién lo está diciendo? ¿Sabe quién lo está diciendo? Un hombre muy preparado, educado bajo la escuela del gran maestro Gamaliel. Un hombre judío y al mismo tiempo gentil. Un hombre conocedor de la ley, de los preceptos de la ley, del Antiguo Testamento, pero también un hombre conocedor de las leyes romanas, Y esto nunca le hizo hablar con orgullo, sino que este hombre importante, este hombre valeroso, este hombre percibe que el servicio al Señor debe ser con humildad. Y cuando se refiere despidiéndose, el discurso de despedida en Mileto, le habla a los ancianos y a los hermanos y les dice: yo he servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, además con muchas pruebas que me han sobrevenido por las acechanzas de los judíos. Entonces, la humildad es la ausencia total del orgullo, es la ausencia total de la vanidad, es suprimir no nuestros valores, sino nuestro orgullo, nuestra vanidad, para poner por encima de nuestro orgullo y de lo que nosotros podamos ser o tener a Dios y al servicio. A mí me encanta esto, porque Él lo expresa y lo expresa más adelante también en el capítulo 26, versículo 7, cuando hablándole al rey Agripa, Él le manifiesta en ese capítulo 26, versículo 7, cómo Él ha servido constantemente y lo ha hecho con humildad. Angie lo tiene 26:7. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Escuche esto. Pablo, que servía al Señor con muchas lágrimas y con muchos sufrimientos y mucha persecución, cuando está hablándole al rey Agripa acerca de lo que él era, ni siquiera busca exaltarse él, pero le hace mención diciéndole que el tratar de hacer lo correcto, el tratar de hacerlo con humildad, esto le ha generado persecución. Y ustedes lo saben, ustedes saben que cuando uno trata de hacer la voluntad de Dios, de actuar bien, de hacer lo correcto,
de vivir conforme a las normas del Señor, pues va a encontrar persecución, va a encontrar malestar en los demás. Satanás va a usar personas para eso. Precisamente estaba grabando el mensaje del día viernes, predicando para el culto del viernes, y estaba diciendo a los hermanos que Satanás siempre va a tratar de torpedear o de atravesarse cuando nosotros queremos buscar a Dios, pero que nosotros tenemos que mantenernos firmes, humildes, a veces soportando los maltratos y a veces soportando comportamientos que en otras condiciones no soportaríamos. Pero si nosotros entendemos que los que estamos realmente sirviendo a Dios, entonces lo vamos a hacer con humildad, anteponiendo a nuestro orgullo, a nuestra vanidad, nuestra entrega al Señor. De tal manera que usted que trabaja a nuestro lado y usted que sirve a Dios en otro lugar, no olvide que la idea no es mostrarse usted, ni mostrar lo que usted es, ni lo que usted tiene, ni lo que usted sabe. La humildad nos permite que Cristo esté por encima de nosotros, que el Señor, que su palabra esté por encima de nosotros, sin importar nuestros títulos ni nuestros nombres. Eso en realidad es lo de menos, y eso es lo que Pablo quiere decirnos aquí. Número 3, con integridad, con sinceridad. Debemos servir al Señor con integridad. Hay un pasaje que está en Josué capítulo 24, versículo 14, que nos va a dar una luz, nos va a dar una base para que podamos hablar de esto. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Oiga esto, antes de Josué morir, reúne toda su nación, todo su pueblo, todas sus familias, y los pone en la disyuntiva de elegir entre servir a Dios y entre servir a los Baales. Y ahí es cuando él expresa al final en el versículo siguiente, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero tiene claro enseñándole a su pueblo que cuando uno sirve a Dios debe ser íntegro. Cuando uno sirve a Dios debe ser verdadero. La integridad es aquello que es recto, que no tiene curvas. La integridad muestra aquel que actúa con la verdad. Y la verdad es costosa. La verdad y la integridad son valores que cada vez se pierden más, pero en los cristianos deben acentuarse por el contrario más. Decir, siempre dije la verdad por encima de la verdad. Al costo que sea. Hay que ser prudentes para decir las verdades. Sí hay que ser prudentes y utilizar mucho tino, mucha sabiduría para poder hablar, porque hay gente que dice, no, es que yo soy, es que yo soy así, no. Usted tiene que también considerar al otro y cuando va a hablar con alguien, hablarle con amor, pero hablarle con verdad, no necesita maltratarlo. Pero esa es la integridad, es ser recto, es tener palabra. Cuando servimos a Dios, debe haber integridad en nosotros. Debemos ser correctos. La Biblia dice que Dios requiere buenos administradores, y un buen administrador es el que es recto, íntegro. Eso es demasiado importante. ¿Y qué es entonces este concepto? Nos tiene que llevar a nosotros a la santidad. Nos tiene que llevar a nosotros a agradar a Dios. El texto bíblico dice claramente, Hebreos, dice, porque seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual que nadie verá al Señor. Y este mundo y esta sociedad corrupta y pecaminosa, en un país donde el presupuesto es robado, en un país donde los pobres cada vez son más pobres y los ricos cada vez son más ricos, pero la gran mayoría de ellos porque utilizan artimañas y estrategias y faltan a la integridad y a la verdad y se apoderan de los recursos del Estado en beneficio de ellos y no actúan en verdad. Cuando este mundo cada vez le falta más integridad, cuando cada vez le falta más verdad, más sinceridad, más transparencia, en esta sociedad cuando cada vez es más hipócrita,
nosotros los cristianos tenemos que resurgir como lumbreras en el mundo, dice el Señor, en la integridad, siendo correctos, expresando fielmente lo que la palabra dice, no solamente con nuestra boca, sino con nuestro comportamiento, con nuestra actitud. Qué tristeza me da. Y tengo que decirlo esta noche. Esta semana estaba oyendo que un sacerdote en San Bernardo del Viento, por allá en Córdoba, violó a una niña de 13 años y luego la llevaron y la hicieron abortar. Qué vergüenza nos da a los que predicamos la fe, a los que predicamos el evangelio, que un sacerdote que debía ser la insignia de la moral, de las buenas costumbres, del buen comportamiento, termine haciendo esto. Y peor, luego procurando que la niña aborte. Terrible. O cuando un pastor, porque también existen pastores que caen en los mismos vacíos y en los mismos errores, son una vergüenza para nuestro ministerio, son una vergüenza para el reino de los cielos, claro. Y miren que no me refiero solamente a los sacerdotes, también a los pastores y a los que se enriquecen con la fe. ¡Qué vergüenza! Esto no agrada a Dios. Por eso cada vez necesitamos más integridad para realmente ser luminares en el mundo. Y los que sirven a Dios en el área del ministerio, en el pastorado, en el campo misionero, en el liderazgo, deben ser íntegros. Ya San Pablo cuando escribe da unas condiciones, cuando le habla a Timoteo, le dice cómo debe ser el siervo de Dios. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje? Déjenme a ver si yo lo tengo acá a la mano. Está creo que en primera epístola de Timoteo, cuando él le dice cómo deben ser los requisitos. Mire, palabra fiel, si alguno anhela obispado, dice buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y mire, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Para no seguir leyendo. Pero hay unos requisitos. Ese requisito es que el siervo del Señor debe ser íntegro, recto, sin curvas, sin torcidos. Que su palabra sea así y que cumpla su palabra. Esto hará que redunde en beneficio de la obra y en el testimonio de la fe. Amén. Además, debemos servir al Señor de corazón, con humildad, con integridad, pero también con alegría. ¿Recuerdan el Salmo 100, en el versículo 2, lo que dice? Escuchen a Angie. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Con alegría, con reverencia. A mí me alegra cuando llego a la iglesia el domingo y los que están en la puerta, pastor, buenos días, y se les ve en el rostro la alegría. O cuando uno se encuentra con alguien, los de la alabanza, y están listos a adorar, a cantar, y los hermanos llegan y se saludan. Ahora con esta pandemia uno ya no se puede ni abrazar, pero se saludan y se les nota en el rostro la alegría, porque el servicio a Dios debe ser con alegría. Hay momentos difíciles, particularmente nosotros en el campo misionero, a temperaturas de 40 grados, de 38, 40 grados a la sombra, y tratando de predicar y de llevar comida a los unos y llevar ropa a los otros y medicamento, y soportando las inclemencias del tiempo, en medio de la lluvia también, en las inundaciones. Pero no hay dolor, hay alegría, porque ese es nuestro llamado, ese es nuestro ministerio, a esto fuimos llamados, a este servicio. Eso es demasiado importante. La alegría que se irradia en el rostro y en el corazón impregna a los demás. Entonces,
cuando todos hemos sido impregnados de ese gozo, de esa alegría, pues, las cosas resultan muy bien. Se logran los objetivos, se logran los resultados. Eso es demasiado importante. Y algo más, debemos servir a Dios constantemente. ¿Qué quiere decir eso? Permanentemente. Porque a veces prestamos un servicio y es algo que a mí me llama la atención, por ejemplo, a veces en la ayuda humanitaria o en el terreno misionero. Cada año va a un lugar a ayudar a alguien o cada año va a predicarle a alguien. No. Esto debe ser un servicio constante y permanente además. No es un evento, no es un suceso, no es un momento solamente. Es una vida diaria de servicio, de entrega, de servicio a Dios a través del prójimo. A través del prójimo o se sirve a Dios sirviendo al prójimo. Recuerden las palabras del Señor Jesús cuando narra el Evangelio que le dijo, porque tuve hambre y me diste de comer, porque estuve desnudo y me visitasteis. Escuchen eso. Porque estuve en la cárcel y me visitasteis. Porque estuve desnudo y me vestisteis. ¿Sí oyen eso? Porque estuve desconsolado y me consolasteis. Y le dijeron, Señor, ¿y a qué horas te vimos enfermo y te visitamos? ¿Y a qué horas tenías hambre y te dimos de comer? ¿Y a qué horas estabas desnudo y nosotros te vestimos? ¿Y a qué horas estabas triste y nosotros te consolamos? Y el Señor les dice, por cuanto lo hicieron a estos más pequeñitos, a mí lo hicisteis. ¿Sí ve? Se sirve al Señor no solamente desde el púlpito, se sirve al Señor no solamente predicando, se sirve al Señor sirviéndole a los demás. Qué maravilloso esto. Y por eso les estoy diciendo, el servicio no puede ser constante o el ir a la iglesia el domingo y ahí, no. Usted debe prestar un servicio al Señor ayudando. Pastor, ¿y de qué forma lo hacemos? Usted puede orar por los necesitados, como hacemos con los misioneros, orar por ellos para que Dios los guarde y los bendiga. Orar por los misioneros, por ejemplo, ahora en esta guerra entre Ucrania y Rusia, en este atropello terrible de Rusia a un país más pequeño, una potencia mundial frente a un país más pequeño. Orar por los misioneros que están allí, por los pastores que están allí, por los sacerdotes que predican el Evangelio, por las damas voluntarias, incluso por las monjas que están allí sirviendo a los más necesitados y atendiendo a los desplazados. Es orar para que Dios los guarde, para que Dios les dé vigor, para que Dios les dé fuerzas para mantenerse. Muchos de ellos arriesgan su propia vida. Eso es una forma de servir. La otra forma de servir es disponerse para ir. ¿En qué puedo ayudar? Yo quiero cargar las cajas, yo quiero llevar la ropa, yo quiero repartir la comida, yo quiero ayudar a hacer la comida, yo quiero atender a los niños. Esa es otra forma. Eso es servir a Dios. Servir a Dios también es, pues usted tiene una empresa, un negocio, usted no puede, pero usted puede ofrendar. Hay muchas personas que quieren ir a los viajes misioneros, pero no tienen cómo. Hay jóvenes que quieren ir a misiones. Ahora mismo tenemos a alguien en Cartagena y apoyamos a otras personas. Vamos a apoyar a alguien que va para Chile ahora dentro de poco, a predicar el Evangelio a zonas donde no se ha predicado. Pues usted puede ayudar. ¿Cómo ayudar? Dar una ofrenda misionera para apoyar a estos que hacen lo que usted no puede hacer, por eso es su trabajo. O también es servir a Dios. Ofrendar para ayudar a los más necesitados. Traer comida para ayudar a los que tienen hambre. Traer ropa para dar a los niños. Eso es también servir a Dios. Pero no es un evento. No es un suceso. No, es constantemente. Constantemente. No leímos la cita, Angie, cuando Pablo escribe en Hechos capítulo 26, versículo 7, como él le dice al rey Agripa que lo hace constantemente. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Escuchen eso, sirviendo constantemente a Dios. Y ahí nos da el marco de referencia. Constantemente dice día y noche. Pastor, pero tengo que dormir. Claro que tiene que dormir. Esta es una frase que él utiliza para decir
que no tiene horario, que si hay que hacer el trabajo de día, hay que hacerlo de día. Y si hay que hacerlo de noche, hacerlo de noche. Hay equipos misioneros en Colombia, yo conozco varios, que se gastan las noches enteras tratando de darle comida a los indigentes, a la gente de la calle, predicando el evangelio, llevándoles comida, llevándoles Biblias, mostrándoles películas. Conozco grupos misioneros también que van a zonas que han sido arrasadas por desastres naturales. Eso es constantemente de día y de noche. Y déjenme terminar con dos cosas importantes. El servicio a Dios distingue a los santos. Servir a Dios distingue a las personas. ¿Saben por qué? Porque, primero, la Biblia dice que ellos habitarán seguros. Cuando usted sirve a Dios, su jefe es Dios. Ya recuerden ustedes el Salmo 91 que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces ahí está el tema. Si usted está sirviendo a Dios, tiene la cobertura de Dios y entonces usted habitará bajo su abrigo y Él en su mano poderosa lo cubrirá. El Salmo 102 en el versículo 28, Angie lo tiene, también nos dice algo sobre eso. Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de ti. Escuche, los hijos de tus siervos habitarán seguros. Hay una garantía, esto los distingue a ellos, una protección y un cuidado divino. Allí mismo, Dios derrama sobre sus siervos el Espíritu Santo. El libro de Joel, el libro del profeta Joel, en el capítulo 2, en el versículo 29, cuando la Biblia habla del derramamiento del Espíritu. Angie, vamos a leerlo el 28 y el 29, un poco para que entremos en contexto. Versículo 28 y versículo 29, escuche lo que dice Dios. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Eso, Dios derramará sobre los siervos, sobre sus siervas, derramará el Espíritu Santo. Y algo más, si algo distingue a esos siervos, a esos santos del Señor, es la protección divina. Dios ha prometido protegerlos y darles seguridad. Podría gastarme esta noche entera contándoles experiencias de cómo Dios, mientras le hemos servido, Dios nos ha guardado. Podría gastar mucho tiempo, llevo muchos años realizando este servicio. Yo a los 12 años, yo ya salía a viajar y a predicar, a hacer misiones, a ir como evangelista. Y puedo asegurar que Dios me guardó de una manera increíble en muchas circunstancias, proveyéndome alimento milagrosamente, proveyéndome atenciones, proveyéndome cuidado. Y yo mismo me sorprendía de qué manera Dios me guardaba y Dios me cuidaba y Dios me proveía. Yo tuve que pedir a Dios muchas veces para poder ir a Venezuela hace muchos años atrás, cuando era una exigencia tener papeles y documentos y cosas, cuando Venezuela era un país próspero, donde el comunismo y la izquierda no habían acabado con él. Era un país muy próspero. Tener que irme y decir, Señor, cierra los ojos de los vigilantes y cierra los ojos de los que piden los documentos, que me ignoren. Y en muchas ocasiones ir en un vehículo y pedirle los documentos a las 4 personas más que iban conmigo, incluyendo al conductor, y a mí como que no me veían porque no me pedían nada. Dios. Y he leído historias bíblicas de misioneros que Dios los ha hecho invisibles, porque ellos llevan la Biblia, la palabra de Dios para dar. Eso es seguridad. Se llama protección divina, la seguridad de Dios. El mismo Dios que protegió a Elías después de su pelea con Acab, después de la muerte de los sacerdotes de Baal, el mismo Dios que le llevó comida allá, ¿se acuerdan? A la caverna esa donde él estaba, el lugar donde estaba, ese mismo Dios nos protege a nosotros, sus siervos. Y es sorprendente ver cómo
en las carreteras, que hemos viajado por tantas carreteras y hemos ido a tantos lugares, Dios nos guarda a nosotros, sorprendentemente. Yo recuerdo uno de nuestros últimos viajes misioneros en el Arca de Noé. Un vehículo se nos adelantó y nos tiró el carro y todo ese tipo de cosas. Y seguramente para llegar de primero, no sé, al semáforo sería o al peaje. Eso es lo que yo pensé. Y traté de hundirle el acelerador más al carro, pero bueno, dije, no, dejemos. Arrancó una tormenta enorme, una tormenta terrible. Y el hombre arrancó. Luego pasamos el peaje y seguíamos nosotros. Más adelante había caído una roca enorme desde la montaña y le había caído a ese carro encima. Donde sea yo, el que me atraviese, el que vaya adelante, el Señor sabe, el Señor sabe. Cuando pasamos, la roca había caído sobre ese carro y seguramente estaban muertos. No podíamos parar porque estaban cayendo muchas rocas y teníamos que irnos. Pero el puesto era para nosotros. Dios guardó a nuestro equipo misionero de esa manera. Podría gastarme la noche entera contando experiencias. Pero es un poco mostrarle que cuando uno le sirve a Dios, lo distingue la protección que Dios le da. Y además hay bendiciones prometidas a los que sirven al Señor. Hay bendiciones prometidas. Una de las bendiciones prometidas es el sustento del cuerpo. Desde el libro del Éxodo, en el capítulo 23, versículo 25, ya Dios había hecho provisión para los que le sirven a Él. Escuchen lo que dice la Biblia. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Oiga eso, a tu Dios servirás, y Dios multiplicará el pan, y te dará agua, y quitará toda enfermedad de ti. Tenemos la garantía de la protección. ¿Que nos vamos a enfermar? Claro, pero el Señor quitará la enfermedad. ¿Que nos vamos a enfermar? Claro que sí, porque seguimos siendo humanos. Claro que sí, pero el Señor guarda nuestros cuerpos, porque nuestros cuerpos son instrumentos que han sido, como dice San Pablo en Romanos, que servían a la injusticia, ahora sirven a la justicia y están entregados al servicio del Señor. La segunda cosa, si la primera promesa es sustento del cuerpo, la segunda es seguridad. Isaías 54, 17. Miren lo que dice este texto precioso. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Escuchen eso. Esa es la herencia que tenemos los que servimos al Señor. Por un camino vendrán para atacarnos y por 7 se tendrán que oír. Y nosotros condenaremos toda lengua que se levante contra nosotros en juicio, porque el Señor peleará por nosotros. Ustedes lo saben, no es sino leer el libro Los Hechos de los Apóstoles, que es la historia misionera de la iglesia primitiva y de toda la iglesia en general, la manera como Dios guardó a Pablo tantas veces y lo libró del mal, porque Dios garantiza seguridad a sus siervos. Y por último, de esas bendiciones prometidas a los que sirven a Dios, está que en el día del juicio tendremos el favor de Dios. Escuche lo que dice San Mateo capítulo 24, versículo 44 al 46. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Y por último, voy a leer yo este versículo. Apocalipsis capítulo 7, versículo 3. Escuchen lo que dice. Dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Sí oyen eso?
Qué maravilloso. Apocalipsis capítulo 7, versículo 2 y 3. No hagan daño a la tierra ni al mar. Se les había dado el poder, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Tenemos garantía que aún en el día del juicio nadie nos tocará. Le invito entonces esta noche, apreciado hermano de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, a usted allá en su iglesia. Dedíquese, tome la decisión de servir al Señor, de obedecerle y encontrará protección, cuidado, alegría, satisfacción de hacer lo que Dios quiere que haga y el honor que significa servir al Dios de dioses y Señor de señores. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Me alegra mucho compartir con ustedes esto que brota de la palabra de Dios y que además nace en mi corazón. Hagamos una oración de gratitud al Señor y pidámosle que nos permita unirnos a este ejército de siervos de Él en Colombia, en el mundo, en Bogotá, en todo lugar, y que podamos declararnos sus siervos. Padre nuestro, gracias te damos esta noche por la palabra declarada y recibida. Señor, que esta palabra haya cabida en nuestro corazón. Ayúdanos para entregar nuestra vida a tu servicio, que en todas las áreas de nuestra vida podamos honrarte y servirte y que en todo tu nombre sea glorificado y que con humildad, con alegría, con integridad podamos honrarte a ti sirviéndote. Lo pedimos todo, Padre, y te damos gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Los bendigo a todos en el nombre del Señor. No olviden, este próximo domingo vienen las elecciones. Vamos a votar. Vamos a ir a depositar nuestro voto. Vamos a depositar nuestro voto conforme la Biblia nos enseña. Apoyando a quienes apoyan nuestra fe. No a aquellos que quieren acabar con la iglesia y quieren romper la unidad de la iglesia. Ateos, hombres corruptos y pecaminosos. Vamos a apoyar a quienes apoyan la obra de Dios. Que Dios los bendiga a todos. Feliz noche y que descansen. ¿Quieres apoyar nuestro ministerio? Ahora puedes hacerlo en línea a través de nuestras cuentas. En el Banco Caja Social, cuenta corriente 24092 837 081. 24092 837 081. O en Bancolombia, cuenta de ahorros 91200 070 319. 91200 070 319. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35.